Continuamos, amigos y hermanos, aquí con las lecturas bíblicas, las reflexiones, los devocionales diarios. Damos gracias a Dios por la maravillosa oportunidad que nos da, que nos brinda, de reunirnos en estos medios, de llevar mensajes a la radio y de diferentes formas llegar hasta los hogares, y algunas personas nos escriben agradecidos. La gente está agradecida de recibir la palabra del Señor, y nosotros usamos la tecnología y estos medios con el fin de alcanzar a las familias, a muchas almas para Cristo. Hemos llegado a la epístola de Santiago, escrita por Santiago. En hebreo, Jacobo. Este es Jacobo. La palabra del Señor en el capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, le escribe a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Bueno, en primer lugar quiero recordarles quién es este Santiago, escritor de la carta. Es uno de los hijos de José y María. El Señor Jesús tuvo familia, es decir, José y María tuvieron hijos y eran los hijos menores del hogar. Recuerden que el Señor Jesús fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María, total que era el Hijo de Dios dado a la humanidad para nuestra salvación. Pero José el carpintero, que amaba a María su esposa, se hizo cargo por voluntad de Dios, por dirección del Señor. Se les anunció a ellos que se harían cargo del niño y lo criarían, y que él sería el Salvador de Israel, el Salvador del mundo, el Rey prometido a David, el profeta prometido a Moisés, el Mesías prometido a Israel por medio de todos los profetas. Nació de una virgen, como el profeta Isaías lo había dicho. Milagrosamente vino al mundo. Entonces a mucha gente le ha costado mucho comprender esta realidad, pero nosotros podemos entenderlo por la gracia del Señor, que nos concede la maravillosa oportunidad de creer que Jesús es el Hijo de Dios. No obstante, hay muchos que no creen que José y María tuvieron más hijos, pero la Biblia lo declara en los Evangelios. Ellos tuvieron familia, y dentro de esta familia que tuvo José y María, pues estaba Jacobo, es decir, este Santiago. Era uno de los hermanos del Señor Jesús, hijo de José y María. Era un incrédulo. Ustedes podrían revisar algunos versículos como Marcos capítulo 6, Primera a los Corintios capítulo 15, donde el Señor finalmente se le aparece a Santiago porque él no creía en el Señor Jesús. Juan capítulo 7, versículo 5, donde dice que los hermanos de Cristo no creían en él. Bueno, pues este es el hermano de Cristo quien escribe. Noten ustedes que él no se presenta como el hermano de Jesús. Él no dice yo, Santiago, el hermano de Jesús, no. Él con mucha reverencia y respeto se presenta como Santiago, siervo de Dios y siervo del Señor Jesucristo. Esa es humildad, reconocimiento, lo cual nos indica que ya él pues se habría convertido, lógicamente, porque en primera los Corintios capítulo 15 aparece el Señor Jesús. Allí relata el apóstol Pablo en la escritura que el Señor Jesús se le apareció a Jacobo, es decir, a este Santiago. Este escritor dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él escribe a las 12 tribus que están en la dispersión en Israel. Ahora bien, nosotros estamos seguros de que hubo un cambio maravilloso en su vida. Él no había creído en el Señor Jesús, pero ahora él, con fe, él habla de Cristo y ayuda a extender el Evangelio incluso por medio de escrituras.
esta carta es uno de los escritos que, porque creemos que posiblemente siempre los siervos de Dios escribieron cartas, muchas notas para los discípulos, para adoctrinarlos, para discipularlos, pero no todas las notas que escribieron se conservaron. Por tanto, esta es una de las escrituras que él pudo compartir a mucha gente que podía leer. Ahora bien, el Señor Jesús tuvo mucha paciencia toda su vida para que la palabra de Dios se sembrara en el corazón de su familia. La Biblia nos declara que sus hermanos pues no creían en él, e incluso le decían que estaba loco, que estaba fuera de sí, que estaba endemoniado. Ellos podían también perseguirlo para que el Señor Jesús recibiera un castigo por parte de sus paisanos judíos. ¿Cuál sería el sufrimiento de José y María al ver que los hermanos de Jesús no creían en él? Esto sería muy duro para toda la familia. Pero el Señor Jesús en su misericordia, porque así de misericordioso es el Señor, que aun cuando muere Cristo, muere el Señor Jesús en la cruz, y Santiago todavía no creía en él, luego el Señor se le aparece a Santiago ya en cuerpo glorificado, resucitado, y tiene misericordia de él y lo rescata. ¿Cuál sería la sorpresa de Jacobo cuando ve al Señor? ¿Cuál sería la sorpresa? Entonces, mi hermano, si era el Salvador del mundo, si era el Mesías prometido. Fue una sorpresa impresionante. Me imagino las lágrimas, el arrepentimiento, la alegría, el gozo, al contar con la misericordia del Señor y la gracia que quiso alcanzarle. Así es de que, aunque no lo apreciaron, aunque su familia no lo quiso, pero Él tuvo misericordia de ellos y fue por ellos. Y de esta manera, pues ahora la palabra de Dios hizo raíces en el corazón de Santiago. Esta revelación tan maravillosa, pues le hizo a él lo que Dios quería que hiciera. Logró pues el propósito. La palabra de Dios no vuelve vacía cuando Dios la envía con algún plan. Y en Santiago pues se hizo la obra de manera inmediata. Ahora bien, este escéptico, este hombre incrédulo, ahora viene a tener esta poderosa transformación y viene a creer en el Señor y ahora no se avergüenza de confesarlo como el Señor de su vida. Y dice, yo Santiago, no dice el hermano de Jesús, sino siervo de Jesucristo. Y eso es de admirar. Él se reconoce entonces como siervo, es decir, se humilla como siervo de Dios y reconoce la Trinidad, porque reconoce al Padre y reconoce a Jesucristo en el mismo nivel del Padre, lo cual también indica un conocimiento en teología y un conocimiento en devoción, es decir, que lo acepta como el Salvador de su vida y honró al Hijo porque el que no honra al Hijo no honra al Padre. Estaba escrito. Juan capítulo 5 también lo dice muy claro. El versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Porque el que no honra al Hijo no honra al Padre, porque el Padre fue quien lo envió. Así de que Santiago sabía que no podía servir a dos señores. O servía a la ley y a los perseguidores de Cristo, o servía a Cristo y toda su doctrina y todo su señorío. Y él pues tomó esa decisión maravillosa, claro, repito, tomó esa decisión porque el Señor es quien decide aparecerse a Santiago. Se le aparece y le cambia el corazón. Entonces aquí no hay ninguna contradicción en la doctrina. Él ahora cree en el Padre y cree en el Hijo. Y esto es una maravilla porque comprende que el Padre y el Hijo son una misma persona, la Trinidad en un solo Dios. Ahora, él escribe a las 12 tribus. ¿Cuáles son esas? Bueno, dice que las que están en la diáspora, los que están dispersos, eran judíos de nacimiento, paisanos suyos de su nación,
que pertenecían a las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué estaban dispersos? Bueno, en distintas épocas Israel fue dispersado. Por ejemplo, unos 750 años antes de Cristo, vinieron los asirios contra Israel y le dieron el primer golpe, durísimo, y los esparcieron, porque siempre las naciones vecinas de Israel siempre han querido destruir a Israel, siempre han querido desaparecerlo. Ahora, todo eso también vino como parte de la disciplina de Dios para esa nación, porque no querían o no quisieron obedecer a lo que el Señor les venía diciendo a través de la ley, a través de Moisés, luego de los profetas, y no quisieron escuchar. Entonces fueron dispersados. Ahora bien, eso fue una parte, 720, 750 antes de Cristo. Pero después vino Nabucodonosor. 100 años después de esa dispersión, unos ciento y pico, vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y arrasó con lo poco que quedaba, y se los llevó cautivos, entre los cuales iban Daniel y sus amigos, conocidos ahora con los nombres babilonios de Sadrach, Mesach y Abednego. Es una historia que no podemos olvidar. Estos amigos de Daniel que fueron llevados cautivos. Bueno, y con 10,000 personas más y otros más que fueron esparcidos o extendidos de diferentes maneras. A toda esta gente dispersa en ese tiempo, pero también habían sido dispersos cuando Saulo de Tarso, es decir, el apóstol Pablo cuando era fariseo, recibía cartas de los fariseos y perseguía también a los cristianos, es decir, los judíos que se convertían, eran perseguidos y corrían de un lugar a otro atemorizados porque sus vidas corrían peligro. A toda esta gente que está dispersa, le está escribiendo Santiago. Y por eso él dice a las 12 tribus de Israel. Entonces, todas estas persecuciones trajeron toda esta extensión de judíos y cristianos por muchas naciones. Y él preocupado por su nación, obviamente preocupado por su nación, él les escribe. Pero esta carta quedó viva, quedó conservada. Dios no permitió que fuera destruida o que se perdiera entre tantos escritos que se perdieron, sino que forma parte de la Biblia, parte del canon, parte de la literatura que es inspirada por el Espíritu Santo. Y al llegar a nosotros, pues también debemos recordar, por ejemplo, lo que nos dice Filipenses en el capítulo 3 y versículo 20 dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Bueno, si nuestra ciudadanía está en los cielos, quiere decir que nosotros también somos en esta tierra como extranjeros, como peregrinos, gente que está dispersa por el mundo. Entonces esta carta también es para nosotros. Recordemos lo que dice el apóstol Pedro en una de sus cartas, la primera carta, el capítulo 2, dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, también nos trata aquí en el versículo 11 como extranjeros y peregrinos. Entonces, aunque la carta fue escrita para aquellos que eran dispersos por el mundo, que eran judíos, y él dice que para las 12 tribus de Israel, pero la carta quedó vigente y nosotros podemos leerla. ¿Cuál será la intención del Espíritu Santo al permitir que esta carta llegue a nuestras manos, en nuestras Biblias, y nosotros podamos leerla? Pues la intención del Espíritu Santo es que esta carta sea para nosotros y que nosotros también podamos aplicar la enseñanza de Santiago a nuestra vida. La carta de Santiago está llena de recomendaciones de obras de justicia, está llena de reflexiones. He estado analizando una vez más lo que escribe Santiago y veo que no es una carta de doctrina profunda. No es como la carta que acabamos de leer, que es la de los hebreos, es decir, la carta escrita a los hebreos. Esa sí es una carta de literatura profunda, muy profunda, de doctrina profunda.
Muchos cristianos leen la carta a los hebreos y no la entienden. De hecho, me lo han confesado. No entiendo la carta a los hebreos, me dicen. Y he tenido que, pues, ayudar. Y eso hicimos en las clases pasadas, explicarle a los hermanos de qué habla, qué es lo que trata la carta a los hebreos, porque contiene mucha doctrina, mucha doctrina. En el caso de la carta que escribe Santiago, no se trata de doctrina profunda, no, se trata de vida devocional. Habla contra la hipocresía. No tanto en profundizar en mucha teología, no. La carta de él es sencilla, pero es una carta contundente. ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber mucha doctrina, mucha teología y esto, pero si no somos cristianos verdaderos, somos peores que los fariseos, peores que los fariseos. Entonces la carta de Santiago viene a corregir la hipocresía, la falta de buenas obras, la falta de una verdadera fe. Por eso él dice, la fe sin obras es muerta. Habla contra las tentaciones y lo que sucede a los que se dejan arrastrar. Entonces es una carta de práctica, de práctica. Vamos a disfrutar toda esta carta, todos estos días que podamos ir leyendo capítulo tras capítulo, y la carta va a llegar momentos en que nos va a golpear, nos va a sacudir la silla y nos va a decir de frente, bueno, ustedes son o no son o qué es lo que son. Eso es la carta de Santiago, una carta de exhortación directa y clara. Entonces allí no vamos a encontrar demasiada teología, sino cosas prácticas de la vida diaria. Es lo que vamos a encontrar en esta carta. Así es de que preparados todos para esta semana estar estudiando. Ahora bien, él se dirige entonces a judíos, se dirige a cristianos judíos también, y se dirige a los que no son judíos, es decir, gentiles convertidos al Evangelio, es decir, para que todos podamos disfrutar y aprender de lo que el autor pues está escribiendo. Él quiere que seamos creyentes verdaderamente renacidos, verdaderamente genuinos, cristianos transparentes. Porque hay mucha gente que está yendo a la iglesia y que son bautizados, pero son inconversos. Son inconversos. Las iglesias están llenas de evangélicos que conocen normas, normas. Estamos en desacuerdo cuando se trae gente a la iglesia, se les da una cartilla, los bautizan y les ponen las normas y les dicen, cambia el peinado, cambie la manera de vestir, póngase este pantalón, póngase esta falda, esta blusa, este vestido y párese de tal forma y ponga cara de que usted es evangélico. Y la persona cumple las normas con un corazón inconverso. Entonces tenemos gente que cambia la manera de vestir, pero no cambia el corazón. Entonces debemos comenzar por el corazón de la gente. Primero por el corazón. Hablarles de lo que es el pecado realmente, que el pecado no es simplemente ponerse esta o esta ropa, no, hablarles de todo lo que es el pecado, para que la gente se convierta y realmente cuando ya quieran vestirse bonito como cristianos, sean sinceros de corazón, no sean una fachada, sino que realmente sean transparentes, que realmente al cambiar por fuera es porque cambiaron por dentro. De lo contrario, tendríamos gente disfrazada. Serían gente que les imponemos normas, normas, esta y esta forma de comportarse, pero el corazón de ellos no ha sido cambiado. Entonces tenemos que lidiar primero con el corazón de la gente. Miren, mis amados, y esto con respeto a algún pastor que, aparte de los que siempre están con nosotros aquí, puedan escuchar nuestros audios en su casa, su congregación. He recibido noticias que hay hermanos que escuchan nuestros audios y leen las cosas que nosotros escribimos y también se los enseñan a la iglesia. Entonces, también con respeto de ellos, les digo lo siguiente. Nosotros no podemos conformarnos con que la gente tenga aspecto, pinta, apariencia de evangélicos, de cristianos. No, hay que predicarles el evangelio, porque dentro de las iglesias hay mucha maldad, hay gente inconversa en nuestras congregaciones.
pero ellos tienen aspecto, pinta, apariencia de que son cristianos. Debemos predicarles la palabra para que realmente se conviertan. Y esto es lo que intenta Santiago con esta carta. Y esto es lo que intentaremos esta semana al leer estos pasajes bíblicos y comenzar a descubrir qué es lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos a nosotros. Así de que estaremos preparados. Entonces, bueno, repitiendo la lectura con la que iniciamos, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Escribo a las 12 tribus que están en la dispersión. A todos les desea salud, que significa salvación para todos. Hasta la próxima.